Hola, mi nombre es Gabriel. Esta historia me la relató mi padre cuando aún estaba estudiando la carrera de medicina. Esto le sucedió durante su residencia, cuando le tocaba el turno nocturno. Era el año de 1975 cuando llegó al pueblo pequeño de San Jerónimo, un lugar perdido en medio de la nada, rodeado de montañas y bosques espesos. Había llegado a continuar con sus estudios para ser doctor y empezar a trabajar sobre su carrera en el hospital local, un lugar que, según los lugareños, llevaba años abandonado. No entendía por qué necesitaban a alguien en un sitio que parecía haber sido olvidado por el tiempo, pero necesitaba el trabajo y no tenía muchas opciones. El hospital, conocido como La Caridad, se alzaba en las afueras del pueblo, rodeado de maleza y árboles que parecían querer devorarlo. Las ventanas estaban rotas y las paredes de cemento se desmoronaban. Un letrero oxidado colgaba sobre la entrada principal que decía Hospital La Caridad. Al cruzar las puertas, el aire se volvió frío y pesado. El silencio era absoluto, excepto por el crujido de sus pasos sobre el piso de madera podrida. Lo recibió el doctor Martínez, director del hospital, un hombre mayor de mirada cansada y voz grave. Explicó que el hospital había sido reabierto recientemente, pero que la mayoría del personal aún no había llegado. Le asignó una habitación en el segundo piso, cerca de las salas de pacientes, y le dio un recorrido rápido por las instalaciones. Aunque el lugar estaba en mal estado, parecía funcional. Las camas estaban limpias y el equipo médico, aunque viejo, estaba en orden. La primera noche fue tranquila. Se acomodó en su habitación, una pequeña estancia con una cama, un escritorio y una ventana que daba al bosque. El silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el silbido del viento entre los árboles. Fue en la tercera noche cuando todo cambió, y mi padre me relata. Había empezado mi turno y estaba en mi oficina y consultorio a la vez, revisando algunos apuntes y estudiando. La clínica ya estaba cerrada, aunque tenía servicio de urgencias. El paciente al llegar debía tocar la campana que estaba en la puerta para que la abrieran. Por falta de personal, yo mismo era el que abría la puerta y atendía cuando llegaban pacientes en la noche o madrugada. De repente, escuché el primer ruido. Era un sonido leve, como el de unos pasos suaves que se acercaban por el pasillo. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron justo afuera de la oficina. El corazón me latía con fuerza y el sudor frío corría por mi espalda. Decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ahí. Con la linterna en una mano, abrí la puerta lentamente. No había nadie. El pasillo estaba vacío, pero el aire era más frío que antes. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación. Volví a la oficina y me acosté, pero el sueño no llegó. Una hora más tarde, escuché el sonido de nuevo. Esta vez, los pasos venían de dentro del pasillo, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Me levanté y salí de nuevo, pero el pasillo seguía vacío. Fue entonces cuando la vi. Al final del pasillo, una figura vestida con un uniforme de enfermera se desvanecía en la oscuridad. Su piel era pálida y translúcida, y sus ojos, oh sus ojos, estaban vacíos, como dos pozos negros. Llevaba una jeringa en la mano y su boca se movía como si estuviera murmurando algo, pero no salía ningún sonido. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. La enfermera se acercó lentamente y pude ver que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba como si fuera una sombra. Extendió la mano hacia mí y sentí un frío intenso que me atravesó el cuerpo. En ese momento, el crucifijo que llevaba en el cuello comenzó a brillar con una luz tenue y la enfermera retrocedió como si le quemara. No lo pensé dos veces. Corrí por el pasillo, bajando las escaleras a toda velocidad. Los pasos de la enfermera resonaban detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. Llegué a la sala de guardia, donde el doctor Martínez aún estaba. Todavía no se iba a su casa.
me vio llegar, jadeando y sudando, y supo de inmediato lo que había pasado. Es Sor María, dijo con una mezcla de tristeza y reproche. Ella era una enfermera que trabajó aquí hace muchos años, cuando el hospital recién abría. Se volvió loca y envenenó a varios pacientes antes de quitarse la vida en una de las habitaciones del tercer piso. Desde entonces, su fantasma vaga por los pasillos. ¿Por qué no me dijiste nada?, le pregunté, aún temblando. Porque nadie se lo cree hasta que lo ve, respondió el doctor. Pero ahora que la has visto, debes tener cuidado. No dejes que te atrape. Desde esa noche, las apariciones de Sor María se hicieron más frecuentes. La veía en los pasillos, en las habitaciones, incluso en mi propia habitación. A veces solo era una sombra al borde de mi visión, pero otras veces se acercaba tanto que podía sentir su aliento frío en mi piel. Tenía un crucifijo que llevaba en el cuello que mi madre me regaló. Al parecer, era la única cosa que la mantenía a distancia. Una noche decidí investigar más sobre su historia. Subí al tercer piso, donde se encontraba la habitación 312, el lugar donde se había suicidado. La puerta estaba entreabierta y en el interior había una cama con las sábanas manchadas de algo oscuro. En la pared alguien había escrito con lo que parecía ser sangre: perdóname. El olor a podrido era insoportable. Tuve que taparme la nariz con la mano. Fue entonces cuando escuché el sonido de nuevo. Esta vez los pasos venían de dentro de la habitación. Me di la vuelta lentamente y allí estaba ella. Sor María me miró con esos ojos vacíos y extendió la mano hacia mí. Sentí un frío intenso que me atravesó el cuerpo y el crucifijo que llevaba en el cuello comenzó a brillar con una luz tenue. La enfermera retrocedió, pero esta vez no se fue. Se quedó allí, mirándome como si esperara algo. ¿Qué quieres?, le pregunté con mi voz temblorosa. Ella abrió la boca y por primera vez escuché su voz. Era un murmullo frío y vacío, como el viento entre las tumbas. Perdón, dijo, perdón. No supe qué hacer. Me quedé ahí paralizado hasta que finalmente desapareció. Desde ese día, las apariciones de Sor María se hicieron menos. No sé si encontró la paz que buscaba o si simplemente se cansó de mí, pero a veces, en las noches más silenciosas, todavía escucho sus pasos como un eco que nunca se desvanece. Después de aquella noche en la habitación 312, algo cambió en mí. Ya no era el mismo que había llegado a San Jerónimo con la esperanza de un nuevo comienzo. Ahora, cada sombra, cada crujido en el viejo hospital me hacía saltar. Aunque las apariciones de Sor María eran menos, su presencia aún se sentía en cada rincón del edificio. El doctor Martínez notó mi cambio, pero no dijo nada. Parecía entender que había cosas que era mejor no discutir. Pasaron las semanas y el hospital comenzó a recibir más pacientes. La gente del pueblo, aunque recelosa al principio, empezó a acudir a la caridad en busca de atención médica. Trabajaba largas horas atendiendo a los enfermos y ayudando en lo que podía, pero por las noches, cuando el silencio se apoderaba del lugar, no podía evitar sentir que algo me observaba. Una tarde, mientras revisaba los archivos médicos en la sala de guardia, encontré algo que me llamó la atención. Era un viejo expediente, cubierto de polvo, con el nombre de Sor María escrito en la portada. Lo abrí con cuidado y comencé a leer. Había fotos de ella, una mujer joven y de mirada dulce, muy diferente de la figura fantasmal que había visto. Según los documentos, había sido una enfermera dedicada, querida por todos en el hospital, pero algo había sucedido, algo que la había llevado al borde de la locura. En una de las páginas encontré una nota escrita a mano, casi legible, que decía: no pude salvarlos. Ellos me lo pidieron y yo no pude negarme. Perdóname, Dios mío, por lo que he hecho. No entendía a qué se refería, pero sentí que estaba más cerca de descubrir la verdad. Esa noche decidí volver al tercer piso. Necesitaba respuestas y sabía que la habitación 312 era la clave. Subí las escaleras con determinación, pero con cada paso el miedo se apoderaba de mí.
Al llegar al pasillo, noté que la puerta de la habitación estaba abierta, como si me estuviera esperando. Entré con cuidado y esta vez el ambiente era diferente. El olor a podrido había desaparecido y en la cama había un diario viejo, cubierto de polvo. Lo tomé en mis manos y comencé a leer. Era el diario de Sor María. En sus páginas describía cómo había llegado al hospital años atrás, llena de esperanza, ilusiones y ganas de ayudar. Pero con el tiempo había visto cosas que la habían marcado. Pacientes que sufrían sin esperanza, niños que se desvanecían en sus brazos y médicos que parecían más interesados en experimentar que en curar. Había llegado a un punto en el que no pudo soportarlo más. En una de las últimas entradas se escribió: ellos me lo pidieron. Los pacientes, aquellos que ya no tenían esperanza, me suplicaron que los liberara de su sufrimiento. Al principio me negué, pero con el tiempo comencé a entender. Les di lo que querían, una salida rápida y sin dolor. Pero ahora no puedo vivir con lo que he hecho. Perdóname, Dios mío, por lo que he hecho, relataban las palabras en el diario. Cerré el diario, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión. Sor María no había sido alguien fría y calculadora, sino una mujer desesperada, atrapada en una situación imposible. Su fantasma no buscaba venganza, sino redención. Fue entonces cuando le escuché. Gracias, dijo ella. Me di la vuelta y allí estaba ella, más real que nunca, pero esta vez su mirada no estaba vacía. Había una tristeza profunda, pero también una especie de paz. Gracias por entender, dijo, con su voz en el aire. Extendió la mano hacia mí y esta vez no sentí miedo. Tomé su mano y por un momento sentí una conexión profunda. Luego comenzó a desvanecerse, como si finalmente hubiera encontrado la paz que buscaba. Cuando desapareció por completo, el ambiente en la habitación cambió. El aire se volvió más ligero y la sensación de opresión desapareció. Sabía que Sor María había encontrado su descanso. Bajé las escaleras con el diario en la mano y me encontré con el doctor Martínez en la sala de guardia. Me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Le entregué el diario y después de leerlo, asintió con tristeza. Ella solo quería ayudar, dijo, pero el peso de lo que hizo la consumió. Espero que ahora pueda descansar en paz. Desde ese día, el hospital cambió. La sensación de opresión desapareció y los pacientes comenzaron a mejorar más rápido. Ya no escuché pasos en los pasillos, ni vi sombras en las esquinas, pero a veces, en las noches más silenciosas, todavía puedo sentir su presencia, como un recordatorio de que incluso en la oscuridad hay esperanza de redención. Todo aquel que llega al hospital a trabajar o estudiar conoce la historia de Sor María, y es por eso que aún se mantiene viva la historia, algo que muy pocos entienden. ¿Y tú? Si te gustó este relato, regálame un like y suscríbete. Si tienes algún relato para compartir, escríbeme en los comentarios. Gracias por escuchar El Archivo del Terror.